aguantar el tipo cuando tenemos a un niño nuestro que está sufriendo es complicado. Así que o tenemos las baterías medianamente cargaditas o no vamos a poder hacerlo. No, no se pueden separar porque el vínculo que se establece entre un niño y el cuidador principal, que muchas veces es la madre, aunque los padres están cada vez participando más, es la protección y el cuidado. Y si yo tengo que proteger, yo tengo que preocuparme de ver qué cosas pueden ir mal, qué peligros puede haber, porque el que me voy a encargar de que este niño sobreviva hasta la edad adulta soy yo como madre, soy yo como cuidador, ¿no? Entonces tiene que estar ahí la preocupación. Y por eso cuando nos hacemos padres nos crece casi sin darnos cuenta, ¿no? Nos empiezan a preocupar cosas que antes a lo mejor ni nos las habíamos planteado. El tema no está tanto ni en el miedo ni en la preocupación, que son normales y sanos, sino en que no se nos vaya de las manos, en que la preocupación no crezca tanto que el niño no pueda, por ejemplo, desarrollar autonomía, ¿no? Si estamos tan preocupados que no le dejamos hacer absolutamente nada, ese niño no va a poder desenvolverse, no va a poder aprender, no va a poder desarrollarse sanamente, ¿no? Si el miedo es tan grande que todo lo que yo hago con el niño es intentar bajar ese miedo, ¿no? Teniendo súper controlado todo, haciéndolo todo tan bien, que no ocurra nada malo. Cuando ocurre algo malo, ¿qué hago? Estoy totalmente desarmada, no tengo ningún recurso, no he aprendido nada. Entonces la preocupación y el miedo están bien, pero en su justa medida, como todo en la vida en realidad. La primera cosa cuando vemos que tenemos un problema, que algo es demasiado, es ver si estamos haciendo cosas que lo puedan estar alimentando. Yo creo que para las preocupaciones de los padres, Google, la información a múltiples niveles que tenemos por todas partes puede producir una especie de borrachera mental y alimentar miedos a cosas que a lo mejor pues, tu niño no va a tener, ni hace falta tampoco pensar en ellas, ¿no? Entonces, ver si estamos haciendo cosas que nos puedan estar alimentando el miedo sería lo primero. Y lo segundo, buscar nosotros estar bien, porque si nosotros estamos muy estresados y bueno, hay estreses que no se pueden evitar porque la vida es complicadilla, ¿no? Pero por lo menos no estrés añadido, ¿no? Si no estamos pudiendo nosotros ocuparnos mínimamente de nuestras propias necesidades, vamos a estar muy cansados, vamos a estar que no podemos. Y eso a veces es muy contraproducente. Por ejemplo, cuando un niño está mal, nosotros tenemos que poder estar ahí y aguantar el tipo cuando tenemos a un niño nuestro que está sufriendo es complicado. Así que o tenemos las baterías medianamente cargaditas o no vamos a poder hacerlo. Entonces, cuidarnos los padres yo creo que también es otro punto importante. Y luego, bueno, pues yo creo que entender un poco cómo funciona nuestro miedo y el miedo de los niños, porque los niños van a estar retroalimentándose con nosotros, entonces su miedo nos puede activar nuestro miedo, nuestros miedos a ellos les van a hacer sentir más miedo, así que entender un poco los mecanismos del miedo son importantes. Luego hay otro tema que yo creo que es fundamental, que es el tema del apego. Cuando hablamos de niños y padres, entender cómo funciona, ¿no? El tema del apego es fundamental. El apego es esa relación que se establece entre un niño y un humano adulto que hace que el niño sobreviva hasta hacerse adulto, porque los niños, decía una compañera, que somos pues como fetas extrauterinos los humanos, ¿no? Somos personas totalmente indefensas hasta que llega un momento mucho más tarde que cualquier otra especie animal en la que podemos desenvolvernos solos. Durante ese tiempo necesitamos establecer lo que se llama un vínculo de apego con alguien que me dé protección y cuidado, que ahí son los padres y sobre todo el cuidador principal, que en muchos casos, la mayoría de las veces, sigue siendo la madre. Entonces, esta mamá tiene que estar ahí para poder transmitir una seguridad, y el niño no ha de tener una madre perfecta, siempre peinadita, siempre sonriente, no tiene que tener una persona normal, con sus cosas y con sus defectillos, pero que esté, que el niño pueda sentir que esté como esté el niño, que pase lo que pase, esa mamá, ese adulto y también ese papá van a estar ahí. Si el niño desarrolla esa confianza en que los adultos van a estar ahí a las duras y a las maduras, cuando vengan cualquier cosa que le pase en la vida, va a tener una cierta sensación de seguridad interna.
Y yo creo que una pregunta que es importante que se hagan los padres es cómo funcionan en este sentido, porque todos tenemos un estilo de apego que viene de nuestra propia historia. Entonces, si nosotros hemos crecido con cuidadores que tenían sensación de seguridad y que transmitían esa confianza, nosotros vamos a haber crecido con eso opuesto. Pero si no es el caso, lo podemos aprender, pero es importante darnos cuenta de si funcionamos así.